El Colegio de Tamaulipas les da la bienvenida y agradecemos su asistencia a esta conferencia. En esta tarde tenemos el agrado de presentarles la conferencia magistral titulada Las relaciones México-Estados Unidos de América, la cual será disertada por el Dr. Roger Randall. Dr. Randall, bienvenido. Quiero comentarles sobre la trayectoria de nuestro invitado. Es profesor de la Universidad de Oklahoma y fue un eminente político del estado de Oklahoma. Asimismo fue miembro de la Cámara de Representantes de 1970 a 1972. Luego del Senado de Oklahoma de 1972 a 1988. Y en este periodo fue 2 veces presidente pro tempore del Senado y finalmente alcalde de Tulsa de 1988 a 1992. Al terminar su gestión política, fue designado como presidente del campus Tulsa de la Universidad Rogers hasta 1988. A partir de esta fecha, es profesor de la Universidad de Oklahoma, campus Tulsa, y director del Centro de Estudios para la Democracia y la Cultura. Demos un fuerte aplauso al Dr. Roger Randall. Bueno, con su permiso, yo voy a sentar aquí. Hay televisión aquí y yo no tengo nada contra ser grabado, pero no puede enviarla al presidente Trump. Pero, bueno, estoy privilegiado de estar en este colegio y estoy honrado por su presencia aquí. Pero tal vez ustedes están engañados porque ustedes están aquí pensando que yo voy a desvelar misterios de Washington que nadie puede desvelar. Yo voy a evitar opiniones. Yo quiero dar solamente los factos. Y entonces vamos a trabajar con la información que está conocida y vamos a usar esta información para proyectar a dónde vamos. La verdad es que tenemos poca información que da certeza a dónde vamos, porque todo está cambiando. Pero Eduardo ya habló un poco sobre mí. Esto es importante solamente porque ustedes necesitan saber que tengo experiencia en la política americana. Entonces estoy mirando lo que está pasando en nuestro país de la perspectiva de alguien que ha participado en la política. Y necesito decir una cosa. Yo fui 2 veces presidente pro tem del Senado de mi estado. Y esto es un término, una frase que nadie conoce. El gobernador tome poder en el mes de enero. En el mes de noviembre, los senadores toman su cargo. Entonces hay 2 meses entre la entrada de los senadores y la entrada del gobernador. El vicegobernador es el presidente del Senado. Entonces tenemos que tener un presidente pro tempore, que es latino, para este tiempo entre los cargos de los senadores y la llegada del vicegobernador. Y entre estos 2 meses, el Senado hace todo. Entonces, cuando por fin
llega el vicegobernador como presidente del Senado, no tiene que nada a hacer. Entonces podemos decir a él, usted puede regresar a su oficina, ya todo está en orden aquí en el Senado. Entonces todo el poder es del presidente pro tempore del Senado. Bueno, ustedes ya saben más de la política de los Estados Unidos que antes. Entonces, pero yo voy a hablar un poco más sobre mí. Yo fui también presidente de mi partido por el condado de Tulsa, donde vivo. Y el estado de Oklahoma, donde vivo, es uno de los estados más trumpistas de los Estados Unidos. Entonces yo tengo un perspectivo de trumpismo que viene del corazón del trumpismo en los Estados Unidos. Una persona de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, no sabe nada, porque casi no hay trumpistas en la ciudad de Nueva York. Pero en mi estado hay bastante. Entonces yo puedo hablar como una persona que tiene experiencia en la política y también que vive con esta gente que son apoyantes de Trump y ellos no sé. Yo estaba pensando que él ya quiere mostrar las mentiras sobre Trump que ha hecho, pero hasta ahora no ha dicho nada. Entonces, tienen que esperar. Pero primero, para entender el presidente Trump, tenemos que entender el dinámico de lo que está aconteciendo en la política de los Estados Unidos. La misma cosa está aconteciendo en la Europa. Hay tantas cosas que nosotros en los Estados Unidos tenemos en común con México, pero yo creo que este tipo de dinámico dentro de la sociedad es algo particular a los Estados Unidos y no está compartido de la misma dimensión en México. En parte sí, pero la influencia de esto es menos aquí. Hay dos cambios muy grandes que están aconteciendo en los Estados Unidos, que hemos vivido en los últimos 20 años, 10 años. Bueno, primero es el cambio económico en los Estados Unidos. Cuando yo era joven, un hombre con poca escolaridad, pero un buen trabajador, puede ganar un buen salario, puede vivir bien, poca educación, en las grandes industrias de acero, coches, manufacturas de todos los tipos. Había lugares para personas trabajando con las manos. Y fue posible, en parte por la influencia de los gremios. ¿Esta palabra es cierta? De vez en cuando uso una palabra que no existe en español. Alguien tiene que avisar.
Entonces, por la influencia de los gremios, había buenos salarios para personas haciendo trabajo manual. Pero esta situación ha cambiado completamente. Entonces, estos hombres, y estamos hablando de hombres, no de mujeres, que antes tenían una buena vida, ahora no la tienen. Y ellos no saben lo que ha acontecido. Ellos están damnificados, dejados atrás y no entienden lo que pasó. Entonces están desorientados con los cambios económicos en los Estados Unidos. Y para muchos los empleos están en México, en China, en otras partes del mundo, pero no más existen en los Estados Unidos, por lo menos en la misma forma que antes. En mi ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, hay muchas fábricas vacías, porque no hay nada para ser hecho en las fábricas, porque todo viene ahora de otros países. Entonces, cuando Trump hablaba durante la campaña, aún habla de Make America Great Again. Estos hombres y muchas veces las mujeres de estos hombres, personas de mi edad o de 40 años o más, entienden que él está diciendo, que él está prometiendo que vamos a regresar a otra época en la historia de los Estados Unidos, donde un hombre sin educación podría tener un empleo con dignidad que hoy en día no es tan posible. Bueno, tenemos los cambios económicos y también tenemos los cambios sociales. Ahora podemos hablar de las mujeres, porque el lugar de las mujeres en los Estados Unidos también ha cambiado, porque muchos empleos que antes eran solamente para hombres, las mujeres hoy en día pueden tomar estos empleos. Y este es un cambio. Y los derechos de las minorías en los Estados Unidos, los negros, los gays, los latinos, los hispanos, esto es algo nuevo, porque cuando yo era joven en mi ciudad, no había personas de otros países, de otras culturas. Bueno, había, pero tan pocos que no había influencia, no había visibilidad de su presencia en la ciudad. Y estas personas tradicionales miran esta gente nueva y preguntan, ¿de dónde viene esta gente? ¿Por qué ha cambiado el mundo? Ellos no quieren este cambio, quieren el mundo que en el pasado funcionaba muy bien para ellos. Y yo quiero decir una cosa interesante. En los Estados Unidos hay sentimiento anti-inmigrante. Y es interesante que este sentido de anti-inmigrante es más fuerte donde hay menos inmigrantes. Y en los lugares donde hay gente de todo el mundo, nadie está preocupado con la presencia de
de personas de otras culturas, pero en lugares como la parte rural de mi estado, están muy preocupados con eso. Están preocupados con la posibilidad de la ley Sharia de los musulmanes. ¡Qué locura! En el estado, casi no hay musulmanes en el estado de Oklahoma. ¿Por qué estar con miedo de algo de tan poca posibilidad de acontecer en la ciudad? Pero yo solamente estoy diciendo que en los lugares donde hay más multiculturalismo, hay más aceptación de estos cambios. Y donde hay menos, hay un miedo, un temor de lo que es nuevo. Y también para ellos, cuando Trump habla de Make America Great Again, ellos están oyendo, vamos a hacer América blanco otra vez. Entonces hay un elemento de racismo dentro de este papel. No estoy hablando de todos los apoyantes de Trump, estoy hablando de algunos, pero para entender lo que está pasando en los Estados Unidos tenemos que reconocer este facto. Y con gente que está desorientada, que está preocupada, que está con miedo de los cambios económicos y los cambios sociales, llega un líder fuerte que dice que yo soy el único, es algo que Trump ha dicho, yo soy el único que puede salvar la vida de antes, yo soy el único. Un líder fuerte que en los mítines de la campaña siempre decía, get them out, cuando hay opositores presentes. Fue una invitación a la violencia contra personas con otras opiniones. Entonces, una llamada a expulsar los manifestantes contra Trump fue visto como una invitación a violencia, pero fue visto como la acción de un líder fuerte. Y necesitamos un líder fuerte. Y Trump fue visto como alguien contra todos los poderes nacionales responsables por estos cambios sociales y económicos. Entonces, la candidatura de Trump fue un grito contra el mundo actual. Y también para Trump ser nombrado como candidato del Partido Republicano, él necesitaba candidatos débiles dentro del partido. Y los otros candidatos no tenían una manera de hacer un apelo a estos sentidos que estaban en los corazones de muchos republicanos. Y en los Estados Unidos los partidos como organizaciones no son fuertes, no tienen mucho poder. Entonces, el Partido Republicano no podía hacer nada para negar a Trump la oportunidad
la oportunidad para ser el candidato del partido, porque los partidos no pueden influenciar mucho. Hillary Clinton, al otro lado, fue visto como un representante de élites de los Estados Unidos. Ella fue vista como representante de las fuerzas de los cambios económicos, del globalismo, de los cambios sociales. Y tenemos que recordar que más americanos votaron por Hillary y no por Trump. Pero para muchas personas, Hillary fue visto como representante de las élites del país. Y la candidatura de Trump fue una rebelión contra élites de los Estados Unidos. Y ellos fueron tomados de sorpresa por la candidatura de Trump. Para casi todo el mundo, Trump fue un chiste, una diversión. Y solamente con tiempo llegó a ser algo serio. No las elecciones, gracias al sistema del Electoral College en los Estados Unidos, que no tenemos tiempo para explicar, pero él ganó los estados de las grandes industrias de ayer, las industrias de coches, de acero, entonces, donde existían las grandes manufacturas de otras épocas, había esta insatisfacción con los cambios de dirección del país. Otra cosa interesante que ha pasado es que cuando, yo no quiero siempre decir cuando yo era joven, pero yo tengo edad para dar una perspectiva de cómo las cosas han cambiado. Cuando yo era joven, el Partido Demócrata era el partido de la clase trabajadora, de las personas con menos educación, de menos ingresos. Y el Partido Republicano era el partido de la gente con dinero, con la gente con educación de la universidad. Pero todo eso ha cambiado, ha reversado. Y hoy en día el Partido Republicano, hay muchos en Wall Street que son republicanos, hay muchos ricos que son republicanos todavía, pero es interesante que los partidos han cambiado de lugar. Y hoy en día el Partido Republicano es el partido de los con menos escolaridad y menos ingresos. Y porque los con más educación, más ingresos, estas personas están más, tienen más aceptación de los cambios de la sociedad y de la economía. Entonces es un tipo de, bueno, yo veo personas tomando notas y puede tomar, pero yo era político y tengo que usar las palabras sin meterme en problemas. Bueno, es casi como un tipo de guerra de clases. La clase de los abandonados contra la clase de los que están sobreviviendo bien
con los cambios de la sociedad. Pero tenemos que reconocer que Trump realmente es un presidente accidental, porque nunca había otra ocasión en la historia de los Estados Unidos cuando alguien perdió el voto de la margen de Trump y ganó la elección. Entonces es un presidente accidental, pero es presidente. Entonces tenemos que encontrar lo que significa eso. Bueno, vamos a hablar de la filosofía de gobierno y las políticas públicas de Trump. Si hay alguien aquí que sabe qué es la filosofía de gobierno de Trump, usted debe venir aquí y explicarlo, porque yo no sé, nadie lo sé, porque él es una persona, déjeme parar para decir, yo no estoy hablando contra Trump, yo estoy diciendo factos que todo el mundo sabe. No tiene una historia, un sentido de historia, porque no le gusta leer. Probablemente el único libro que ha leído es el libro que fue escrito por él, The Art of the Deal. Y no tenemos certeza que él ha leído este libro. Entonces, él falta un senso de la historia. Y hay cosas muy divertidas que él ha dicho. Por ejemplo, él estaba en una cena para el Partido Republicano y él dijo a los republicanos, ¿ustedes sabían que Lincoln era republicano? Bueno, era la cena del día de Lincoln, el Partido de los Republicanos. Él era el fundador del Partido Republicano. Y Trump estaba allá diciendo, ¿sabían que Lincoln era republicano? Una vez él estaba hablando a un grupo de mujeres, mujeres trabajando para los derechos de mujeres, y dijo, ustedes ya han escuchado de Susan B. Anthony. Susan B. Anthony fue la fundadora de la campaña para derechos para mujeres. Entonces, hasta cosas muy simples de la historia de los Estados Unidos, él no sabe. Pero del otro lado, optimista, él es pragmático. Y lo que sabemos también es que él hace acciones basadas en la emoción de la hora. Y cuando estamos hablando de relaciones internacionales, eso puede ser muy peligroso. Y las políticas públicas de su administración están cambiando. Entonces, es muy difícil proyectar a dónde vamos con estas políticas. En el comienzo, él era muy derechista. Políticas favorables a los más ricos. Una traición a su base de amor. Pero esto está, tal vez, está
parece que está cambiando. Cuando llegó a ser presidente, él tenía 4 objetivos grandes. Primero, el fin de Obamacare y un nuevo plano de salud, seguros de salud. Eso fue derrotado en el Congreso de los Estados Unidos. Ellos hablan de regresar con cambios, pero va a ser muy difícil. Segundo, una reforma del sistema tributario. Pero ellos no pueden llegar a un plan. Entonces, no sabemos lo que eso va a ser. Él también dijo que quiere un grande programa para gastos para la infraestructura del país. Y nosotros, los demócratas, apoyan esta idea. Pero hasta ahora no ha presentado un programa. Y 4 es la moralia. El problema con la moralia es que primero no tenemos dinero para eso. Y los republicanos no van a gastar, no les gusta gastar dinero hasta para comer. Y con certeza no van a aprobar dinero para la moral. Pero explíqueme cómo sería esta moral. Yo no he visto una idea concreta de cómo sería posible construir la moralia de que Trump habla. Entonces, de los 4 grandes objetivos, solamente la moralia, tengo que terminar, solamente en respecto a la moralia, que podemos proyectar a dónde vamos a llegar. Y lo que vamos a llegar con la moralia es que Trump va a decir que no tenía que ser una moralia física y va a definir de una otra manera lo que es la moralia. Porque simplemente no hay dinero, no hay posibilidades de construir esta moral. Entonces, pero todo el mundo está pensando, especialmente los apoyantes de Trump, están pensando que estábamos hablando de una moralia tradicional. Pero Trump puede dar una nueva definición de lo que es una moralia. Y con poco dinero y con mucha ilusión podemos crear una moralia, podemos construir algo que podemos llamar de moralia, pero no va a ser una moralia. Bueno, para todas estas cosas tenemos un tema continuo, que es faltan los detalles. Como Trump no le gusta leer, él tiene que dejar a otros el trabajo de hacer los detalles. Déjeme decir solamente un poco más y después vamos
vamos a tener preguntas. La personalidad de Trump es muy preocupante. Sabemos muchas cosas de Trump. Le gusta la publicidad y atención. No le gusta leer. No conoce la historia. No quiere leer los briefings, los papeles del gobierno que informa el presidente. Busca su información en los programas de televisión de cable. Parece que él padece de una inseguridad que muestra en su hábito de atacar a las personas con otras ideas. Y él ha enviado tantos tweets diciendo cosas horribles sobre tantas personas. Y una cosa que tenemos que tener paciencia para esperar y ver. Todas estas personas que fueron objetos de sus tweets están esperando su oportunidad. Están esperando su oportunidad. Y Trump no está haciendo nada para aumentar su base de apoyo, pero está peleando con tantas personas que él necesita en el Congreso. El presidente tiene que ser un líder que puede reunir personas, que puede racionar con las personas, que pueden buscar y conseguir el apoyo de las personas. Pero Trump no hace eso, no hace eso. Él no tiene ideas rígidas y todo puede cambiar de una hora a otra. Y hay evidencias de eso. OTAN, el enemigo. OTAN, nuestro gran amigo. China, nuestro enemigo. China hoy es nuestro gran amigo. Entonces hay tantas cosas cambiando. Entonces cuando sentamos para proyectar a dónde vamos, casi no podemos, porque las cosas pueden cambiar de un día, literalmente, de un día al otro, por algo que viene de la emoción, una foto en la televisión de niños muriendo, puede lanzar misiles. Entonces tenemos una situación muy difícil en los Estados Unidos. Lo que probablemente va a acontecer dentro de los Estados Unidos no es tan asustador, porque probablemente en la política pública interna de los Estados Unidos Trump no va a conseguir muchos cambios. Los empleos que están en México, los empleos que están en China, no van a regresar a los Estados Unidos. Y en otros frentes también, en la política interna, probablemente no mucho va a cambiar. El peligro para el mundo es lo que Trump va a hacer en la política exterior de los Estados Unidos, porque es aquí
actuando por emoción, actuando en una manera que nadie puede prever. Esto es peligroso, esto es peligroso. Y no solamente para nosotros, pero ustedes viven muy cerca a los Estados Unidos. Y nuestros enemigos, bueno, van a ser sus enemigos también, tal vez. Y los misiles de Corea del Sur no son muy certezas, so pueden llegar aquí en Ciudad Victoria en vez de Houston. Entonces eso es un peligro muy grande. Y solamente dos cosas más. Lo que hemos visto hasta ahora, en relación a los cambios que hemos visto, hemos escuchado Trump diciendo varias veces, ¿quién habría pensado que sería tan complicado? Entonces él está aprendiendo que las cosas no son tan simples. Y por lo menos en la política interna los cambios van a ser limitados. Hasta ahora parece podemos admitir los peligros de emoción en relaciones exteriores, pero también parece que él está escuchando los consejos de las personas más serias ahora. Entonces, hay una posibilidad en relaciones internacionales que la situación puede bajar y puede quedar mucho menos peligroso como parece ahora. Pero de eso no sabemos. Podemos esperar que eso puede ocurrir, pero ahora es solamente una esperanza. Otra cosa es que el sistema americano de gobierno deja el poder dispersado. Entonces un presidente tiene muchas limitaciones. El Congreso tiene que aceptar las ideas del presidente. Como los partidos son muy débiles en los Estados Unidos, como he dicho antes, los miembros del Senado en Washington, los diputados en Washington, pueden tener sus propias ideas, no tienen que hacer lo que el presidente manda. Y eso es una buena cosa. Y hay senadores como McCain, Rubio, ellos son personas sensatas y son personas muy independientes de Trump. Entonces tenemos la probabilidad que el Congreso va a limitar los daños que Trump puede hacer. Bueno, déjenme parar ahora para darnos tiempo para preguntas. Y yo creo que con las cosas que he dicho hoy, que estoy hablando contra Trump, pero no estoy hablando, estoy diciendo factos.
Y estos son factos con que tenemos que vivir en los Estados Unidos y con que nuestros vecinos tienen que vivir también. Sobre la conferencia, si alguien desea hacer alguna. Adelante. La pregunta obligada. Okay. Y seguramente todo el mundo la quiere preguntar. ¿Qué va a pasar con el TLC, doctor? ¿Con el qué? TLC. Nafta. Oh, NAFTA. Tratado de Libre. Va a haber mucho humo y poco fuego. Como la moral. Va a ser algo. Estamos hablando de compañías americanas en México, estamos hablando de compañías en los Estados Unidos vendiendo cosas a México. Entonces, y los poderes económicos en los Estados Unidos no quieren locuras. Y abolir el Tratado de Libre Comercio sería la cura de la perspectiva económica. En los primeros días de la presidencia de Trump, él abandonó el nuevo tratado con Asia, para libre comercio con Asia. Pero fue durante los primeros días y no había nadie para decir a él, no haga eso, porque es contra nuestros intereses. Pero ahora hay gente con la capacidad de hablar a Trump sobre la realidad de cómo las cosas están funcionando. Y abandonar, abolir el Tratado de Libre Comercio sería algo malo para los Estados Unidos, también para México y Canadá, pero sería malo para nuestro país. Y debe oír la llamada de hacer lo que está en el interés de los Estados Unidos. Y este Tratado de Libre Comercio está en nuestro interés. Gracias, doctor. Sí, aquí le tomo. Política belicista de Estados Unidos históricamente ha llevado esa bandera. Como contraparte, el altísimo costo de todo su equipo, su sistema bélico. ¿Cómo va a poder balancear la crisis económica con el sustento? Bueno, en mi opinión, yo concuerdo con algunas ideas de Trump. Estamos gastando mucho más dinero que necesario para la fuerza bélica de los Estados Unidos, no hay duda. El problema con eso es que tenemos una grande industria con un poder político enorme. Y es muy, muy inconveniente que nuestros problemas de hoy son con ISIS y con estos grupos de guerrilleros, porque no necesitamos aviones de caza, no necesitamos portaaviones. Entonces, tenemos una fuerza bélica para un mundo que no más existe.
y estamos gastando tanto dinero con eso, y tenemos tantos otros problemas en los Estados Unidos que necesitan mucho más este dinero. De Trump de construir el muro físicamente, en su opinión, ¿cuál va a ser el muro que pueda frenar la migración y, como él lo ha dicho, frenar el narcotráfico? Es una pregunta. Y otra pregunta, aprovechando, entre dos chiflados como es Trump y como es el presidente de Corea, ¿qué hay en el pueblo de los Estados Unidos? ¿Hay temor hacia una nueva guerra, señor? ¿Dentro de los Estados Unidos? ¿Corea, Estados Unidos, una nueva guerra? ¿O una guerra? Bueno, existe la posibilidad de una guerra por engaño, y esto es por accidente. Cuando miramos a la historia, muchas guerras, tal vez la grande mayoría de las guerras, empiezan por un mal entendimiento entre los dos lados. Y eso realmente es el gran peligro de Trump. Porque cuando un presidente habla de una forma que no es consistente, nadie sabe lo que él va a hacer. Y eso es lo que es preocupante, porque el líder de Corea del Norte puede pensar que Trump está listo para hacer algo contra él, y para se proteger va a iniciar una guerra. Entonces es siempre esencial que un jefe de gobierno deje claro a los otros países lo que va a hacer y qué van a ser las circunstancias en que va a actuar. Y por eso vamos a correr el riesgo de una guerra cuando hay países en duda sobre lo que va a hacer el presidente, porque ellos pueden interpretar alguna cosa como agresivo y va a reaccionar, o pueden pensar que él no va a hacer nada. Entonces ellos entran en una situación que genera una respuesta de los Estados Unidos, las dos situaciones. Y una cosa, yo no soy el tipo para creer en Washington sobre la influencia de los rusos en las elecciones. Y eso puede ser muy crítico para el presidente Trump, porque hay una gran... Pero parece hoy que Trump está peleando con Rusia, en demostrar cómo Trump y los rusos no están unidos en algún tipo de combinación. Yo no estoy diciendo que eso está aconteciendo, pero estoy observando que ahora en los Estados Unidos estamos en
estamos viviendo en un mundo donde es muy difícil saber lo que es real y lo que es... Disculpe, para conocer los principios del señor Trump, se comentó que él heredó una gran fortuna, pero que también le ha acrecentado mucho, pero que no ha pagado los impuestos que le correspondían al Estado. Entonces, ¿es cierto eso? Bueno, él no quiere mostrar los impuestos que ha pagado. Sería muy difícil no pagar los impuestos que una persona tiene que pagar, especialmente para alguien con tanto dinero. Tiene que se confirmar con la ley. Pero los impuestos que ha pagado van a mostrar tal vez varias cosas. Primero, que una persona tan rico como Trump puede pagar casi nada de impuestos. Hay una certeza que había años cuando yo pagué más impuestos que Trump. Y entonces Trump y los republicanos quieren hacer una reforma del sistema tributario en los Estados Unidos que va a bajar los impuestos que los ricos tienen que pagar. Y si los impuestos pagados en el pasado por Trump muestran que hasta ahora los ricos no tienen que pagar casi nada, va a ser mucho más difícil ganar apoyo para esta reforma tributaria. La otra cosa que los impuestos de Trump pueden revelar es que probablemente da casi nada a caridades, da poco para organizaciones sin fines de lucro. Él probablemente no ha gastado casi nada con eso. Entonces, los impuestos, para ver los impuestos, tiene que los impuestos que han pagado Trump tienen que revelar algunas cosas que no son favorables para Trump. Y no podemos saber lo que está escondido dentro de la historia de sus impuestos. Pero sabemos que sí hay cosas que él no puede revelar sin daño a él. Bueno, disculpe, pero no entendí muy bien la contestación, pero porque existe la cuestión de que él ha señalado que él no pagaba impuestos, que él obtenía ciertos beneficios o en determinada forma por artículos o por leyes, pero que no pagaba impuestos. Eso es lo que él ha revelado. Sí. Y entonces, ¿no ha pagado? Sí. Para los que no escucharon, el Señor está diciendo que, en su opinión, probablemente Trump no ha pagado impuestos. ¿Sí? No ha pagado lo que le corresponde. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra participación? Para la democracia y la cultura en la Universidad de Luis. Sí. Es así. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le da la democracia actual, el sistema democrático estadounidense? ¿A dónde van los estudios del centro? ¿Qué están haciendo? La democracia en los Estados Unidos. O sea, sí, desde el punto de vista del centro de estudios que usted dirige. Bueno, déjeme dar mi perspectiva. Y
la democracia en los Estados Unidos está enferma. Y tenemos baja participación y el papel de dinero en la política americana es enorme. Y hay gente que piensa que los Estados Unidos son un país, uno de los países más corruptos del mundo. En muchos países hay corrupción, alguien pagando un poco de dinero para eso, dinero para otra cosa. Y en los Estados Unidos compran el gobierno. Entonces es una escala de corrupción tan grande que no es observada que es corrupción. Pero cuando el papel de dinero en el proceso político es tan alto como es en los Estados Unidos, entonces solamente los que tienen dinero tienen un voz efectiva. Bueno, no fui yo que dijo, estoy hablando de otras personas. Bien, si no tenemos ningún otro comentario, damos las gracias al doctor Wandel por su participación. La relación con México, Vamos a tomar. Está ahí. y también se hace entrega a nuestro invitado de un En reconocimiento. nombre del Colegio de Tamaulipas, aprecio mucho la visita que has hecho a nuestro estado, que hayas compartido tus puntos de vista sobre la relación de México y Estados Unidos. Te esperamos en una próxima visita. Quiero comentarles a todos ustedes que Rodier nos ha pedido hacer una estancia académica en el Colegio de Tamaulipas y hacia el mes de noviembre lo tendremos con nosotros durante 3 o 4 semanas a fin de ir observando los comportamientos del sistema político mexicano y comparándolo con el sistema político americano, y para nosotros será un placer tenerlo aquí en el Colegio de Tamaulipas. Rodier, se da muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por la invitación de estar aquí. Y cuando vuelvo, vamos a tener oportunidades en grupos pequeños para hablar más sobre México y los Estados Unidos, porque admiro mucho su país, me gusta mucho la historia de México y quiero aprender más. Y yo puedo compartir información sobre la historia de los Estados Unidos y las actualidades de los Estados Unidos, que tal vez puede ser interesante para ustedes también. Pues en noviembre estaremos platicando. Okay. Así es. Gracias. Bien, damas y caballeros, damos por finalizado nuestro evento. El Colegio de Tamaulipas agradece el favor de su asistencia. Que tengan muy buena noche.
Visión 2025, Muy que es el interesante. análisis Gracias. prospectivo que trabajamos aquí en el colegio, y son también dos CDs con el mismo documento, ¿no? Ojalá sean